Hola, muy buenas tardes, días, desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, mandándoles un fuerte abrazo pues a toda la gente que nos esté viendo a través de este podcast. Les envío, a través de mi canal, les envío un fuerte saludo. Y nuevamente, creo que no caben los agradecimientos eh, por estar al pendiente del canal, por estar dándole dedito arriba. Te invito a que te suscribas, a que podamos hacer una comunidad. Vuelvo a repetirles, a mí me piden más de 1,000 suscriptores y bueno, estamos en la lucha. Estamos en la lucha, pero estamos empezando a crecer nuestra comunidad. Les agradezco mucho, mucho a todas las personas que me escriben, a todas las personas pues, que de alguna manera están interactuando. Al término de estos capítulos, que son los de mi libro, voy a hacer mención de todas las personas que me han mandado, los vamos a poner así en pantalla, a todas las personas que me han mandado sus comentarios, ya sean buenos, malos, los vamos a subir, para que vean que no estamos haciéndolos a un lado y son parte importante de nosotros, de nuestro crecimiento, porque bueno, nos han dado eh, muchas ideas. Ujú. Y bueno, te invito a ver en nuestros capítulos anteriores para que te pongas en contexto. Recuerda que esto es parte de mi libro y estoy muy emocionada porque vamos por buen camino. No me gusta mencionar los avances hasta que se haga. Pero vamos por buen camino. Les agradezco mucho, mucho, mucho su tiempo, no saben cuánto, y yo creo que también yo lo veo así, que es ayuda para que te pongas a reflexionar un poquito en qué la estamos regando. Ujú. Y, y escríbeme tus comentarios. Si lo quieres hacer de manera personal, está también mi Hotmail, que es margarita.montes@hotmail.com. Ahí también puedes hablarnos de manera personal. ¿Qué te pareció? Si te identificaste, si te llamó la atención los capítulos, si son muy fuertes. Yo no estoy pidiendo si me crees o no me crees, es lo que yo viví. Ujú. Es lo que yo viví, yo lo quiero compartir. Y si de alguna manera quieres que yo cuente tu historia, házmelo saber, igual y la podemos compartir, pero al término de este libro, que ya vamos casi en el desenlace final, y son capítulos muy interesantes, y bueno, no quiero adelantarme. Vamos a empezar. Este capítulo se llama Honrando a mi papá. Pues chicos, es bien difícil cuando estamos chiquitos, ¿no? Que queremos nosotros, pues, ver a nuestros papás que nunca envejezcan, ¿no? Verlos así. Yo veía a mi papá como un superhéroe, ¿sí? Yo lo veía muy, muy, muy grande para mí, de hecho él me compartió mucho de su conocimiento, él me enseñó mucho lo que es la trigonometría, pues todo lo que son ecuaciones, todo lo que es matemáticas y también álgebra. Ujú. Mi papá me lo enseñaba, ¿no? Pero no era de que, no, 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 de que te sentabas un ratito, no. Mi papá me enseñaba por horas, ¿sí? Y era una letanía porque nos contaba desde que nació hasta el día de hoy. Entonces era una letanía, pero era una pasión el que él te pudiera explicar todo lo que es aritmética, álgebra, geometría, todo, ¿no? Porque bueno, mi papá fue licenciado en Contaduría Pública del IPN. Uh-huh. Esas personas que vemos fuertes y yo me acuerdo que yo decía, yo cuando crezca quiero cuidar a mis papás. Yo creo que me preparé o siempre yo quería estar al tanto porque yo veía con qué ternura me cuidaba mi papá. Y con mi mamá también lo quise yo hacer porque yo decía, tú me cuidaste mal, yo te voy a cuidar muy bien. O sea, como que quería ayudarle pues ese trato a mi mamá de grande, ¿no? Entonces,
pónganse en contexto, yo me vengo a Cuernavaca. Ah, para no adelantarnos. Cuando yo tengo a mi primer hija, que estamos hablando en 1997, no es cierto, 1992. 1900, bueno, cuando yo tengo a mi primer hija, eh, pues hubo muchos cambios en mi vida, hubo muchos cambios en todo el entorno, porque mi papá trabajaba en Vallejo y empezó él a... Les voy a poner fotos, su evolución de mi papá, que él empezó a tener problemas de corazón porque vivía en Vallejo, había mucha contaminación, la presión del trabajo. Entonces él decide pues buscar algún lugar lejos para no tener tanto estrés, ¿no? Entonces, él se va a Tizayuca, me acuerdo que nos llevó a comprar un terrenito, un terreno, son 1000 metros cuadrados, y no había luz, no había agua, no había drenaje, no había nada. Yo me acuerdo que el día que fuimos, de verdad que yo decía, ay, aquí vamos a vivir, pero bueno, mi papá no lo puso hermoso, ¿sí? Mi papá si bien tenía para pagarlo, pero de alguna manera él quería que toda la familia, ¿no? En este caso la familia de mi mamá, ¿sí? Contribuyera para que los fines de semana salieran a ese lugar a descansar, ese era el fin, ¿no? Y total, mi papá compra ese terreno, lo escritura a nombre de mi mamá y de una tía que es hermana menor, es la que sigue de mi mamá. Y bueno, lo hizo porque en primera era su comadre de mi papá, era su cuñada y la quería mucho. O sea, la quería mucho, la apreciaba mucho a mi tía. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Ve que las dos vayan. Y pues bueno, se escrituró este terreno de esa manera. Y mi papá no lo puso muy bonito. Yo me acuerdo que él invirtió mucho dinero, trajo albañiles para construir una cisterna. Él vivía ahí porque él pidió un cambio. Empezaron él trabajaba en Vallejo y abrieron una planta en Tizayuca y estaba a 5 minutos. Entonces dijo mi papá, ay, pues yo aquí soy feliz, mi papá era de campo, pues eso no le afectó. Ajá. Entonces, yo teniendo a mi bebé, pues mi papá le dice a mi mamá, oye, le llamaba Mago, ¿no? Oye, Mago, pues vámonos para Tizayuca. Este, en ese tiempo eran pues yo no entiendo, pero eran unidos, ¿no? O sea, nos hacían sentir que eran parte de. Y le dice, oye, Mago, vámonos. Y le insistía mucho porque primero mi papá iba y venía, entonces era una hora, entonces él decía que veía mucho accidente y que él tenía miedo de que le fuera a pasar algo, aparte que era muy cansado, ¿no? El vivir en Estado de México, ir a Tizayuca, que a los 5 minutos, ¿no? Era algo muy lógico. Y mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá le dijo, no, yo no voy a dejar esta casa, vete tú, yo no voy a irme. Entonces mi papá le dijo, mira, ¿por qué? ¿Por qué? Miren, mi mamá, lo vuelvo a repetir, yo no comulgaba con sus ideas, uh-huh, pero eh, mi mamá fue, como ya había nieta, pues ya no quería irse con el marido porque yo te acababa de tener a mi bebé. Pero algo bien chistoso porque cuando nace mi hija, mi mamá me decía, mi mamá nunca quiso a mi hija, ¿sí? Ella me decía que mi hija pues era, que no había sido dentro de un matrimonio, que mi hija iba a ser feíta, que mi hija iba a ser, o sea, todo así, ¿no? Yo decía, pues la voy a querer mucho. Y mi papá le dijo, mira, deja a Maggie en esa casa cuidando a su hija, criando a su hija, y tú vente conmigo, ¿sí? Y, y digo, en esa casa porque, bueno, vivían mis hermanos conmigo y mi mamá que se fuera, pues, con el marido, porque pues, así considero que se maneja, ¿no? Entonces mi mamá le dijo que no, e inclusive hasta se molestó y le dijo, ¿sabes qué? Estaban mis hermanos presentes y le dijo, ¿sabes qué? Haz tu vida, yo no me voy a ir para allá.
O sea, yo no voy a dejar esto por irme allá a servirte de sirvienta, ¿sí? A prepararte de comer. No. Pues andaba ya con la nieta. Yo no entiendo esa forma, pero pues realmente cuando mi mamá ve a mi hija, pues no era algo, no era amorosa, ¿me entiendes? No era amorosa, no. Era muy marcado eso, ¿no? Jamás entendí. Ujú. Entonces, pues mi papá le insistió, no una, le insistió infinidad de veces para que se fuera con ella, ¿sí? Muchísimo tiempo. Entonces, pues entendimos, ¿sí? Nosotros íbamos cada 8 días a ver a mi papá, cada 8 días. Ujú. Y mi mamá era feliz porque se llevaba a la nieta, ¿no? Y pues yo trabajaba, entonces era así como que, ahorita lo entiendo, ¿no? Como que te friego quedito y yo me voy con la hija y mientras tú le chameas y, ¿sí? Y no había opción, fue una decisión que ella tomó, en ese tiempo yo no tenía carro. Ujú. Y eh, me llama la atención porque fueron decisiones que ellos tomaron, ¿sí? Fueron decisiones que mis papás tomaron, ¿sí? Pero ellos nunca vieron o nunca pensaron que esas decisiones iban a tener consecuencias. Y yo lo comento porque era un matrimonio de dos, ¿sí? Era un matrimonio de dos, no era un matrimonio de 5, de 6 o de toda la familia. Ujú. Era un matrimonio de dos y ellos acordaron que iban a trabajar así, ¿sí? Y lo quiero recalcar, ¿sí? Porque mi papá, pues no fue cosita buena, ¿sí? No fue cosita buena. Mi papá tuvo también, yo siempre he dicho que un matrimonio es 50 y 50, ¿sí? Nada, que no es que me hizo, que no, 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 no. Es 50 y 50, ¿sí? Pero eso porque tú lo estás decidiendo, ¿sí? Y fueron decisiones que se tomaron, que ellos lo tomaron, el de ir, vengo, ¿sí? Yo estoy hablando que pasa mucho tiempo y yo le comentaba a mi mamá, oye mamá, a mí se me hace mucho que pues tu esposo esté por allá, ¿sí? Y mi mamá me decía, no, déjalo, él está trabajando. Tú lo que quieres es quedarte con mi casa. Entonces yo me quedaba así como que, sí, es que tú quieres que yo siga a tu papá para que yo me quede con la casa. Entonces pues yo me empezaba a incomodar, ¿no? Entonces decía, bueno, pues o sea, es pareja, yo ya, pero bueno, eran mis sugerencias, ¿no? Estoy hablando que eh, ellos ya no dormían juntos toda la semana y llegaba sábado y domingo y llegaba mi papá a dormirse con mi mamá y mi papá, se dormían juntos en la misma habitación, ¿no? Entonces, pues te hacen sentir que es algo normal porque ellos ya habían hablado. Ajá. Y um, había pleitos, sí, había pleitos ya nosotros grandes, pero yo en lo personal trataba de guardar distancia porque créanme y les voy a platicar, en ese lapso que se va mi papá, estoy hablando de 10 sí, de 10 o 20 años, sí, así vivieron, sí, mi mamá pues empezaba con ese tormento, ¿no? Que llegabas tú de trabajar o, ay, se han de estar acordando de mí. Llegabas tú de trabajar o sábado y domingo o X cosa, ¿no? Que estabas ahí con ella y empezaba, no, es que tu papá, y tu papá esto, y tu papá lo otro, entonces créanme, y luego yo con que me habían dejado el papá de mis hijos, pues me empecé a sentir mucho coraje, mucho odio. Yo veía a mi papá y yo ya lo empezaba como que yo hablo mucho con la mirada, ¿no? Entonces, sí, fueron momentos en el que yo empecé a odiar a mi papá y mis hermanos ni se digan, sí. Llegaba mi papá, porque mi papá era un hombre de familia, llegaba mi papá y todos se iban a sus recámaras o salían a la calle, pero no querían convivir con él, ¿sí? Entonces, créanme que fue una lucha porque eso lo fomentó mi mamá, ya grandes, yo ya teniendo pues 20, 25 años, mis hermanos ya más grandes, ¿no? Entonces llegó un momento, sí,
pues yo iba con psicólogo, ¿no? Y yo le platiqué esto, ¿no? Que yo sentía, un coraje, ¿no? Hasta que me dijo el psicólogo, a ver, es un matrimonio de dos. Ujú. Son decisiones de dos. Es problema de tu mamá si no toma cartas en el asunto. Y me cayó el 20. Eh, Me cayó el 20 y cuando mi mamá empieza, ¿no? Es que y tu papá, pero bueno, era una letanía, señores, era una letanía. Hasta que una vez le dije yo a mi mamá, mira mamá, si tú quieres vivir así con mi papá, vive tú así. Ujú. Mi papá es mi papá. Ujú. Esto es de dos, háblalo con él, dialóguenlo, pero no me metas tanto coraje porque, o sea, es mi papá, ¿sí? Y todo lo que me dices, díselo a él, a mí no me lo digas, díselo, exprésalo, ¿sí? Bueno, mi mamá me dejó de hablar un mes. No, sentí mucho rechazo y me dijo, es que si yo lo hablo con tu papá, a ti te voy a correr de la casa, porque si yo corro a tu papá, tú te vas con él, ya grande yo. Entonces yo le dije, bueno, si me vas a correr, pues corre a tus hijos, que son mayores y son hombres, ¿no? Yo por lo menos tengo hijos y tengo que ver dónde están, dónde los dejo. Ellos no tienen sus hijos con ellos y el mayor pues nunca se casó. Ujú. Entonces le dije, bueno, atrás de ellos con gusto yo me voy, pero no, ya no me andes chantajeando, ¿sí? Ya no andes metiéndome tantas ideas porque se los juro que es algo tan feo, ¿sí? Que estén hablando de un esposo tan feo, pero si tú lo elegiste vivir así, ¿sí? Ahora si ya no funciona, pues hablen, dialóguenlo, no echen a los hijos así como que por delante, no es sano. ¿Sí? Siendo ya una persona, yo con hijos, tenía yo 25, 30 años. O sea, es algo tan ilógico, ¿sí? Y todavía te diga, no, pues es que si te gusta, si no la puerta está muy grande, ¿sí? Justificando eso. Ujú. Entonces, fue esa lucha. Y mi papá siempre que llegaba a ver a mi mamá, siempre, estoy hablando desde que se fue a Tizayuca a trabajar, llegaba siempre con bolsas llenas de comida, ¿sí? Llenísimas, pan, verdura y carne. Ujú. Aparte, sí, me consta y le consta a mis hermanos, a mis hijos, ¿sí? Que mi papá siempre le daba su dinero a mi mamá a la semana. Ujú. A la semana le daban a mi mamá 3,000 pesos, que estamos hablando que al mes son 12,000 pesos mensuales. Y no se los daba cada mes, se los daba a la semana porque mi mamá se los gastaba, ¿sí? Entonces mi papá decía, ¿sabes qué? Yo prefiero dárselos y siempre lo hacía enfrente de nosotros. Siempre, ten, mago, ten, ¿sí? Y mis hijos están conscientes de eso. Aparte, siempre estaba al pendiente de los nietos. Unos nietos que cuando llegaba mi papá salían a recibirlo, porque era un buen abuelo. Sí. Cubría muy bien las expectativas de abuelo y de papá. Sí. En ese estuche de monerías, mi papá era el que, pues, se hizo el papá de mis hijos, ¿sí? Entonces, pues, yo qué podía recriminarle a mi papá. Ujú. Entonces, yo qué podía recriminarle, ¿no? Mi papá, aparte de eso, llegaba con dulces para los nietos.
¿sí? Y mi mamá, muy resentida, agarraba y se subía, ¿sí? Entonces me decía a mí, Maggie, ¿qué vamos a hacer comer? Mira, traje esto, el otro. Entonces nosotros nos poníamos a comer, ¿sí? Eso eran nuestros fines de semana, ¿sí? Empecé a aceptar la forma en cómo ellos quisieron vivir. Ujú. Yo muchas veces, y estoy hablando que como por el 2000, ujú, eh, cuando había fiestas familiares, ¿sí? Ellos se sentaban juntos. Ujú. Ellos eran como que querían aparentar porque iban a cumplir 25 años de casados. Ujú. Entonces yo veía como que querían aparentar que eran un matrimonio feliz, unido, sin broncas y sin problemas. Sí, pero atrás de eso eran unas broncas en casa difíciles, ¿no? Querían aparentar como que nada pasaba. En ese lapso mi papá apoyó a mi mamá para ir a cuidar a sus papás, porque también le daba dinero para irse, para sus medicamentos de mis abuelos, ¿cómo se llaman? Porque mi abuelo pues necesitaba cuidados especiales porque le dio gangrena, no sé si se nombre así. Y bueno, yo también la llevaba embarazada, entonces mi papá apoyó, bueno, creo que apoyó más a la familia de mi mamá, a sus suegros, porque los veía como papás. Mi papá, recuerden, pónganse en contexto que mi papá llegó muy chiquito, ¿no? Entonces, fue un acuerdo que ellos tomaron. Entonces, cuando yo en el 2000, estamos hablando 2005 más o menos, eh, pues bueno, señores, ustedes saben que no me van a dejar mentir, ¿no? Que tú, tú suéltale la rienda a un hombre y el hombre se te va, ¿sí? Siempre he dicho, y yo se lo decía a mi mamá, ¿sabes qué, mami? Arréglate. O sea, tú no sabes cuánta gente hay allá afuera, ¿sí? Que te vea bonita, que te vea cookies, que te vea, ¿no? No, hombre, mi papá llegaba y era una letanía. Que mira, mi papá agarraba, se subía a su recámara a dormir. Ujú. Muchas veces vi a mi papá llorar porque lo hacía sentir como poca cosa, ¿sí? Dentro de su casa, ¿sí? Y, y bueno, digo, yo decía, bueno, es que así quieren vivir. Ujú. Bueno, en, el, en una ocasión, déjenme contarles, que en ese Tizayuca, mi papá le habla a mi mamá y le dice, oye, Mago, van a venir. Y mi mamá, no, no vamos a ir. O sea, mi mamá era canija. Sí, mi mamá también era canija. Y en ese lapso, eh, pues ya estábamos todos listos para irnos a Tizayuca, pero mire, o sea, ella sabía hasta dónde y no puso un alto, sí, sus razones tendría. Entonces nos vamos y ya estábamos todos listos, ¿no? Estaba mi cuñado, estaba yo, el carro de mi cuñado y estaba el mío y ya estábamos listos. Y ahí vamos, ¿no? Entonces vamos a Tizayuca y vemos un carro igual al de mi papá, pero no en un bar, era un congalito de mala muerte, que cuando vemos el carro nos quedamos, sí será, o sea, ¿no? Y nos estacionamos, ¿no? Y mi hermana, pues sale toda, pero así fúrica, neurótica, o sea, y yo me acuerdo que mi cuñado se estaciona y todo, y va mi hermana aventando chispas. A mi papá le gustaba mucho bailar, bueno, le gusta, ¿sí? A mi papá, ¿sí? Y, y, y entonces entra mi hermana, yo nunca había entrado, o sea, nunca había entrado a sus lugares. Entra mi hermana, atrás mi cuñado y atrás yo. Y entra mi hermana y bueno, le dice una sarta de groserías a mi papá. Que yo nunca, o sea, yo nunca le hablé con esa manera a mi papá. ¿Sí? Y mi papá se queda así, ¿no? Estaba bailando. ¿Sí? Entonces, todavía mi papá le dice, ¿no? Espérame tantito que acabe la pieza que estoy bailando. Y mi hermana fúrica.
Y la controla mi cuñado, entonces agarro y que le digo yo, ¿sabes qué? Sácala. Y yo me esperé y le dije a mi papá, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y mi papá, no, pues es que yo vengo a bailar. Que le digo, mira, papá, empieza a hacer las cosas bien, porque ya estamos grandes, ¿sí? O sea, a mí no me importa lo que estés haciendo, ¿sí? Tú eres el ejemplo de mis hijos y mis hijos vienen allá. Tú eres el ejemplo de nosotros. Y mi papá, pues, lo entendió y nos fuimos a la casa, ¿no? Y mi mamá, o sea, ese fin de semana fue lo peor porque, bueno, en ese lapso, si se hagan un salto atrás en los capítulos, donde hay un capítulo que se llama Incubus, que ahí yo relato el problema que hubo mi papá y mi mamá, que llegó al otro día a quemar todas las cosas de mi papá, porque, bueno, mi papá se había puesto mal, ¿no? Y se había portado mal. Pasaron pero yo traía mis broncas emocionales, o sea, traía un montón de cosas cargando, ¿no? Entonces, era pero mi papá nunca dejó de darle su dinero, llegábamos a Tizayuca y bueno, él se iba con un montón de cosas, bueno, él traía un montón de cosas, él vivía ahí, entonces, yo, eso fue en el 2005. En el 2000, no recuerdo si, no recuerdo la fecha, me entero que mi papá me entero por un tío que me dice, Maggie, vi a tu papá con una mujer en una tienda departamental y llevaba un montón de zapatos. Yo soy una mujer muy celosa con mi papá, o sea, a mí que no me lo toque. Entonces yo lo justifiqué, le digo, sabes que a lo mejor llevó a alguien, o sea, lo justifiqué, sí. Pero yo no sé con qué afán lo hizo mi tío, porque, o sea, yo qué culpa tengo. O sea, háblalo con mi mamá, yo qué, ¿sí? Mi tío jamás habló con mi mamá eso, ¿sí? ¿Y por qué a mí me lo dice? ¿O por qué no habló él con mi papá? Porque, bueno, era su hermano. Mi papá vio mucho por él, ¿sí? No, no lo hizo, no lo hizo y yo no sé por qué no lo hizo, ¿sí? Entonces, me dice, ¿sabes qué? Había una mujer ahí, que no sé qué. Entonces yo le digo a mi papá, oye, papá, ¿qué onda? Me dijeron esto, esto. Ah, sí, dices que fui a comprar zapatos y mi papá lo veía como algo normal porque él ya había hablado con mi mamá, sí. Yo ya, o sea, era algo que intuíamos, ¿me entienden? Dejamos pasar, pero mi tío empezó a crecer su resentimiento por ver esas acciones con mi papá. O sea, vio lo malo, pero no vio todo lo bueno atrás. Sí, todo lo bueno que mi papá hizo por él. Únicamente vio lo malo. Ujú. Únicamente vio lo malo y jamás vio el lado humano. No estoy justificando, y yo se lo dije a mi papá. Van a ver lo que yo le comenté. Pasó cierto tiempo, y mi hermano, el mayor, me dice, porque mi hermano ya jalaba mucho con mi papá para allá, porque mi mamá estaba duro y duro y duro, era una cantaleta. Entonces me dice mi hermano, oye Maggie, es que mi papá va a ser papá. Y yo, ¡oh! ¿Cómo? Y me dice, sí, mi papá tiene embarazada a una persona. Créanme que como persona, yo ya estaba grande, yo ya tendría unos 30, 35 años. Me dolió muchísimo, o sea, fue un dardo que me pusieron, porque si bien yo decía, no, pues es que yo quiero honrar a mi papá, quiero cuidarlo, sí, pero pues no va a ser como tú quieras, sí, no estaba preparada para eso. Y mi hermano convivía con esta mujer. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué convive? O sea, a ver, explíquenme porque yo no entiendo. Entonces, pues yo, Maggie, celosa.
Maggie lastimada, porque venía yo lastimada de infidelidades personales. Maggie venía de que su mamá le estaba terapiando que tenía que odiar al papá, entonces pues era así como que, y, y, y pues le digo a mi mamá, sí, le dije, mami, ¿sabes qué? Yo te lo quiero decir, quiero que te calmes, porque bueno, no es algo bueno, pasa esta situación. Mi mamá entró en una crisis depresiva, no le reclamó a mi papá, siempre le dio su dinero, siempre, sí, siempre le daba su gasto, su dinero, comida, siempre fue así. Entonces, cuando pasa esta situación, pues mi mamá se pone más loca, sí. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo creo que es sano que ya no venga mi papá porque te lastima a ti mucho. O sea, yo sentía el lado mujer como esposa, ¿no? Le digo, mira, mamá, yo considero que mi papá pues mejor te deposite o te lo entregue y que se vaya, ¿no? Y ella me dijo, no, tú no decidas, tu papá se tiene que quedar a dormir aquí. Fue decisión de ella, sí, fue decisión de ella. Ella seguía recibiendo a mi papá, sí, seguía recibiéndolo, seguía como que nada había pasado. Ujú. Pero sí había pasado, sí, porque yo en una ocasión me senté con ellos dos y yo le dije, ¿sabes qué, papá? Yo te entiendo como hombre, sí, te entiendo como hombre porque como hombre tienes necesidades, tienes, a lo mejor te soltaron la rienda y pues tú te fuiste, pues mi mamá fue tu única novia, lo entiendo como hombre, sí, pero no te justifico, sí, creo que para la edad que tenemos nosotros, creo que lo más sano hubiera habernoslo dicho, sentarnos a los cuatro, ujú, como niñitos, a decirle lo que estaba pasando. Porque ya no éramos niños, ya entendíamos, ¿sí? No éramos taraditos ni teníamos una bolita de cristal a ver qué estaba pasando, no, ¿sí? Le digo yo, como papá, a mí no me has fallado, ¿sí? Pero como hombre, no te entiendo esa parte. No te entiendo y como papá no tengo nada que recriminarte, pero como hombre sí. Como hombre te tocó agarrar y decir, está pasando esta situación. Ajá, porque bueno, y yo le dije a mi mamá, ¿y tú estás fomentando esto? Si eres feliz así, pues entonces no estés quejándote, ¿sí? Y se quedaron los dos, jamás nos sentaron a los cuatro. Fue un dolor a mí que me provocó, porque creo que necesitamos como hijos respeto, el decir, ok, terminó esto y lo que viene, ¿no? No lo hicieron, pero fue ellos o sea, lo que voy es, fue su relación de ellos, ¿sí? Sin en cambio, iban a las fiestas y como que nada había pasado, pero sí había pasado porque toda la familia de mi mamá, ¿sí? Porque recuerden que mi mamá era muy comunicativa y contaba lo que ella quería, ¿sí? Todos, había fiesta y dejaban solito a mi papá y toda la gente por allá. Entonces lo que hacíamos, pues yo me sentaba con mis hijos y con mi esposo a convivir con mi papá. Porque digo, o sea, a mí no me faltó nada como papá. Yo no tuve la culpa de esos errores como pareja, lo hicieron, lo entendí. Mis hermanos no lo han entendido, ¿sí? No lo han entendido, ¿sí? Y un hermano, ¿sí? Les comento esta anécdota que mi hermano debía 100,000 pesos de una tarjeta departamental y mi papá se los pagó. Y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que me liquides esa cuenta, quiero que me la liquides porque eso te va, o sea, mi papá era muy, él nunca se hizo de deudas, ¿me entienden? Y tengo el voucher, tengo el ticket por ahí, ¿m? Y le pago esa deuda y al mes le pregunta, oye, ¿ya liquidaste la cuenta? Sí, sí, ya la liquidé. No, mentira, sobregiró la tarjeta otra vez, ¿no? Entonces,
Son anécdotas, se los cuento, ¿por qué? Porque mi hermano se da cuenta de esta situación, uno de mis hermanos, y él empezó a decir que ya no tenía papá, ¿sí? Que porque pues ya había cometido ciertos actos mi papá y pues mi hermano ya no tenía papá, ¿sí? Empezó a decir. Y ahorita actualmente ya el apellido ya ocupa el segundo, ya no el primero, ¿sí? Y quiero decirte, sí, que el legado, que el apellido se lleva en la sangre. Ujú. Los rasgos físicos son de tu padre, te pareces mucho a tu papá. Eso no lo puedes cambiar. Ujú. Hay que empezar a sanar. Ese reiki que practicas, empiézalo a retroceder para empezar a sanar a tu niño interno, porque la verdad, y digo, el otro, el mayor que yo, pues no se casó nunca. ¿Por qué? Porque tenía una mamá muy sobreprotectora. Ujú. Bueno, entonces les comento porque, pues, o sea, vean todo lo que conlleva todo esto. Fue una decisión. Yo a mi papá le dejé de hablar 2 años, 2 años. Yo dije, ¿sabes qué? Fue algo muy difícil para mí, le dejé de hablar. Mi esposo, cuando yo me junto con él, cuando yo me caso, él quería conocer a mi papá y yo decía, no, 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 yo no quiero, yo no quiero. Y mi esposo me hizo ver muchas cosas, que a mí no me faltó nada, que a mí me dio todo. Entonces yo dije, vamos, vamos, vamos a ver cómo está esta situación. Yo quiero de alguna manera ver a mi papá. Mi papá ya era una persona adulta, ya se había pensionado, porque mi papá no se jubiló, se pensionó, ¿sí? Entonces yo dije, ok, vamos a ver de qué manera. Pues yo les cuento esta parte, chicos, porque es importante que estés tú al pendiente de tus padres, ¿sí? Aunque hayan hecho lo que hayan hecho, es de verdad, y se los cuento, van a ver por qué, ¿sí? Yo me vengo a Morelos y le avisó a mi papá, ¿no? ¿Sabes qué, papi? Pues ya me había reconciliado con él y me doy cuenta que yo no había conocido a esta mujer. Me doy cuenta cuando, antes de venirnos a Morelos, me doy cuenta que esta mujer, pues era más joven que yo. Así. Y pues yo la veo y mi esposo, cálmate, 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 ¿no? Dije, ok. Yo veía feliz a mi papá. Lo veía feliz, lo veía, ya tenía a su hijo. Uh-huh. eh, yo lo veía feliz, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si es feliz mi papá, soy feliz yo. Uh-huh. Y me vengo a Morelos, ¿no? Y pues yo intuía, o sea, de verdad que es algo así como que, yo no sé si soy muy sensible, ¿no? Pero no le hablaba mucho a mi papá, pero le hablaba cada mes, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué es? ¿Qué lo oye? Está pasando cosas, ¿no? O sea, para saludar a mi papá. Pero antes de venirme, sí, me dice mi papá, oye, voy a hacer unos chamorros. Y me invitó allá a su casa, ¿no? Y ahí voy. Y bueno, toda su plebe de la susodicha, ¿no? Y, y pues el único que puso fue mi papá, o sea, él pagó todo, entonces dije, ok, ok, a ti no te tiene que afectar, no eres de aquí, no, es como tú quieres vivir así, y bueno, ¿no? Y pobre de mi esposo, yo de verdad he hablado mucho con él ha visto mucho mis procesos, ¿no? Entonces cuando yo llego aquí a Morelos, cada mes le hablaba yo. Entonces, en una ocasión, ujú, no sé si se acorde con las fechas, pero quiero hacerlo así. En el 2014, sí, me, me marca mi papá, me marca, y era algo que yo siempre le marcaba, y él me marca, ¿no? Y noto que está llorando mi papá, ¿sí? Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Y me dice, Maggie, este, quiero comentarte que
No sé si tú tengas dinero que me prestes, porque no tengo dinero. Y yo, o sea, tu pensión, no, no tengo dinero, hija, préstame, no tengo ni para comer. Ay, no, yo sentí así como que dije, ¿qué onda? Y sí, le mandé dinero, le digo, dame tu cuenta, le mandé yo dinero, dije, no, algo está pasando. Sí, posteriormente en el 2000 pasó eso, pasó, y a los que, como un mes me vuelve a hablar y me dice, Maggie, otra vez llorando. Y me dice, Maggie, quiero pedirte de favor que me puedas ayudar pues para irme a Tizayuca. Perdón, para irme a Cuernavaca. Tengo una amiga allá y sí la conocía yo hace mucho tiempo. Dice, me va a conseguir trabajo allá, quiero irme yo para allá, tengo muchas broncas, tengo muchos problemas y quiero terminar ya mi vida yo, pues en un lugar tranquilo, ya no quiero, pues que tengo muchas cosas y quiero platicártelas en cuanto llegue, ¿no? Y le digo, sí, digo, adelante, ¿no? Yo tengo que ver cómo le hago, pero adelante. O sea, jamás dije, déjame pensarlo. Jamás dije, ay, déjamelo ver con mi marido. Ay, déjame ver si tengo. Jamás en automático dije, sí, sí, ¿a qué horas o cuándo? No, voy, dice Maggie, es que, ¿qué crees? Tu mamá, tu hermana vinieron a Tizayuca, porque ahí vivía mi papá, y me quemaron toda mi ropa, me quitaron todas mis cosas, ¿sí? Me las sacaron todas y cerraron con soldadura las puertas. Ujú. Y no tengo a dónde ir. Le digo, ¿cómo? Sí, estoy en la calle, me quemaron toda mi ropa y le digo, te quiero mañana aquí, o sea, te quiero mañana aquí. Y le volví a mandar dinero. Yo sabía que algo estaba pasando, yo dije, no, ¿qué onda? O sea, calma, 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 que se me sube el apellido. Entonces, pues yo le dije, ¿sabes qué? Te quiero mañana aquí, papá. O sea, te quiero aquí mañana o voy por ti, o sea, o tú dime. Entonces me dijo, no, 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 yo estoy mañana, yo ya, lo poquito que logré juntar, voy mañana para allá. Mi papá tenía una camioneta toda desvencijadita, pero la tenía. Uh-huh. Eh, y mi mamá, en la casa de mi mamá se quedó con 3 carros de mi papá. Uh-huh. En la casa de Catepec, sí, porque mi papá vivía en Tizayuca. Entonces, pero mi mamá nada vivaz, esos carros los puso a nombre de ella, porque mi papá trabajaba, entonces le dijo, no, yo los pongo a nombre mío para hacer todo el trámite de placas y verificación y todo. Entonces papá dijo, sí, pues, no, no importa, mi papá era muy dejado, muy dado, pues, entonces pues estaban a nombre de mi mamá, ¿no? Y se quedó con esos carros ahí en esa casa, entonces mi papá, pero a mí, o sea, le dije, y colgué, ¿sabes qué, papá? Te quiero aquí mañana, mañana, papá, por favor. Sí, yo ya hablé también con mi amiga y me va a conseguir chamba y me va a... Y yo dije, bueno, pero ¿por qué trabajo si recibe una pensión? O sea, yo dije, ok, no le voy a decir nada hasta que llegue. Entonces, yo dije, no, yo no puedo ir a México a mover a esto porque, pues, o sea, tenía hija, hijo, esposo y casa. Aparte que llegué a una privada, que esa historia va a ser otra, aparte de mi libro, esa no viene en mi libro, pero ese es el lugar en que llegué a vivir. Uh-huh, y lo voy a comentar porque viví un estrés de la fregada ahí. Entonces, o sea, imagínense todo esto. Te dije yo que voy a ver, pensar, ¿no? Entonces yo le hablo a mi hermano y no me contesta. Le hablo a mi hermano y tampoco. Le hablo a mi mamá, a la casa no, porque nunca contestaban. Le hablaba yo a su celular a mi mamá y tampoco. Entonces yo mando un correo. Este correo, no, no era un correo, lo mandé, fue un mensaje por Facebook, porque yo teníamos un grupo de la familia, teníamos un grupo de familia. Este correo, sí, lo mandé a los tíos, a los hermosos tíos que mi papá vio de chico,
A los hermosos cuñados que mi papá paseaba, los vio, los procuró de chicos, les dio todo lo que tenían que darles, les pagó sus bodas, les pagó, ay, tantas cosas, ¿sí? Yo intuyendo porque dije, ¿de quién me auxilio? ¿Sí? Hagan algo, yo ahorita estoy acá, no puedo, ¿sí? Entonces, les escribo, textual. El día de hoy me informa mi papá que acaba de ser despojado por mi hermana y le acaban de quemar sus cosas y están cerrando con soldaduras las puertas para que no pueda ingresar. Les pido ayuda para que puedan hablar con mi hermana de esta situación porque no le corresponde a ella. Les pido ayuda para que me apoyen, o sea, ayuda. Valente necesita ayuda. Valente está solo. Y lo mando. De los tíos nada más contestó uno. Y de los primos, porque era un grupo familiar, me ponían caritas de sorprendidos, ¿no? Porque no sabían. ¿Mm? Y el único tío que me contesta fue el tío que había visto en la zapatería. Y me dice que él no tenía conocimiento de eso y pues que no se podía meter. Y pues mi cuñado me contesta, Maggie, no hagas público esto, porque esto lo tenemos que hablar. Estas fueron decisiones de tus hermanos y lo tenemos que hablar. Este, este Facebook, ahí lo tengo, no lo quiero mostrar, sí, pero textual así fue. No lo contesté, porque yo no, bueno, yo lo que quería era es que mi hermana, miren, si yo tengo la neurosis, mi hermana tiene una neurosis grado 10, ¿sí? O sea, ella le hablaba a mi papá con mentadas de mamá, ¿sí? Yo no, yo siempre fui muy respetuosa con mi papá, ¿sí? Y eso yo se lo debo a que mi mamá le metía tantas ideas, ¿no? Pero bueno, ahorita yo digo lo que yo viví, ¿sí? Porque nos agarraba todos, mi mamá ahí en la hora de la comida, todos a terapiarnos, ¿sí? Entonces, yo ya no discutí nada. En la mañana veo yo a mi papá, bien temprano que llega, y le digo, oye, papi, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste si no te mandé la ubicación? No, pues es que me dijiste del fraccionamiento y yo preguntando llegué. Vean, miren, la inteligencia de mi papá. Y llega y bueno, yo lo abrazo, yo me desvivía por mi papá, yo lo abracé y le dije, bueno, a ver, siéntate, bueno. Mi papá llegó con una camioneta toda vieja, que yo la llevé a que la checaran, y tantito más y se le quiebra una rótula. Mi papá llegó sin zapatos, literal, llegó con sus zapatos todos agujereados, con 3 mudas de ropa, de esas viejitas. Él llegó con mucha jarcería porque él me había, bueno, ya cuando comentamos, él tenía un local que abrió en Temascalapa, es un pueblito de allá, que tenía una jarcería, ¿sí? Y lo corrieron de ahí, uh-huh, y lo corrieron de ahí. Mi papá llegó con una maleta, que eran prácticamente 10 cuadernos, porque mi papá, a él le gustaba mucho escribir. Ajá. Y él, cuando llega con esa maleta, me la enseña, y tenía ahí su diario. Todo ese tiempo, su diario. Todo lo que él vivió, lo que pasó, lo que le hicieron, lo que no le hicieron, lo que sufrió. Solo, porque no había quien lo orientara. Y así lo describe. Yo creo que voy a ver si se puede abrir un librillo por ahí, pero para que vean. Eran 10 cuadernos. Llegó con una bolsa enorme de ticket. Sí, que esos ya los tiene nuestro abogado. Ajá, fotografías, en fotografías porque los tickets obviamente se van desgastando. Fotografías de ticket, o sea, tenía un montón de ticket, bolsas. Entonces yo llego y le dije, ¿sabes qué, papá? Báñate. Se bañó,
Mi esposo le prestó ropa. Posteriormente le fue a comprar zapatos, le fuimos a comprar ropa. Y entonces pues yo me siento y le digo, a ver, vamos a hablar. ¿Qué onda contigo? Si tú vas a venir aquí, necesito que seas transparente en lo que me estás diciendo, porque yo voy a ser responsable, porque tú ya tienes más de 65 años, ¿sí? Y quiero que tú me digas qué es lo que está pasando. Entonces mi papá me dice que efectivamente esta muchacha era más joven que yo, tendría unos 35 años más o menos, 30 más o menos. Y la sacó pues de un congal, literal, ahí están sus escritos de él. Ella no tenía la prepa, mi papá le pagó la prepa y la universidad, uh-huh, para que ella pudiera tener una carrera, porque obviamente ese tipo de personas pues se conmiseran. Uh-huh. Su mamá también se dedicaba a ese tipo de actividades, dicho por mi papá. Eh, Se embaraza. Mi papá describe en su puño y letra que él aceptaba al niño, pero no estaba seguro que fuera su hijo. Uh-huh. Eh, Él estaba ya harto porque si bien tenía una pensión muy, muy buena, mi papá, estaba hasta el cuello de deudas. Uh-huh. Pidió dinero, le dieron su Infonavit de años cuando se pensionó porque nunca lo ocupó, que se gastó esta señorita, uh-huh, porque mi papá le hizo una casa. Yo no sabía, le hizo una casa para el hijo. Uh-huh. Cuando voy viendo, porque recuerden, yo soy administradora, voy viendo todo, 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 recibos, pagos, cuentas y que empeños y que paga mi papá empeños acá y que paga para la empresa Nice y paga para acá y paga para allá, señores, hay una deuda de 600,000 pesos que mi papá estaba hasta acá. Uh-huh. Obviamente que su pensión no le alcanzaba. Y todavía la señorita quería más. Y como mi papá se puso al brinco, pues lo demandó en el DIF. Entonces mi papá le pagaba 5,000 pesos al mes, siendo persona ya pensionada y aparte pues que ella le dio sus estudios, era parte proporcional, pero bueno, así lo tomó el juez, ¿sí? Yo únicamente estoy diciendo lo que están en las actas, que es de dominio público, ¿sí? Porque si tú vas y pides información, te la dan. Uh-huh. No estoy hablando cosas que no deben de hablarse, ¿sí? Por eso te comento, tienes tú que estar al tanto de tu papá, al tanto de, a lo mejor no tiene dinero, pero por lo menos mi papá sabe qué es lo que estaba haciendo antes de todo esto. Me decía que porque o sea, cuando lo vi, le digo, bueno, a ver, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? Y me dice que él se había dedicado de pepenador, siendo un licenciado, obteniendo una pensión, para comer, de eso comía y su pensión la pagaba. Ay, señores, a mí me dio un coraje. Me dio un coraje porque dije, bueno, a ver, espera. Sí, él separaba cartón, vidrio, sí. Entonces, cuando empiezo a ver yo toda esa información, viendo, hay un cuaderno que él tenía sus gastos, ¿sí? Había un amigo que le llamaba a él Quintanilla, ¿sí? Que le debía 50,000 pesos, que jamás se los pagó. ¿Sí? Había un señor que era el dueño de la basura de ahí, de Temascalapa, que jamás le pagó casi 30,000 pesos, ¿sí? A la suegra de esta muchacha también le debía casi como, ay, no recuerdo si eran 70 o 60,000 pesos. Uh-huh. Eh, Estoy comentando porque mi papá trató de formar algo, uh-huh, así lo consideró y y lo desplomaron completamente, debía en el banco, debía, le habían dado el Infonavit, una vez le dije, bueno, ¿y ese dinero dónde está? Pues no, pues acá la señorita se lo gastó, y aparte él tenía que pagar y la señorita pues dándose la gran vida, porque tenemos mucha evidencia, señores, eh, que no es sano que el haber dejado así que viva, ¿no?
A ver ese tío, ¿por qué no hablo con él? El decirte, ¿sabes qué, Montes? Ven, vamos a platicar, mira, está pasando esto, no está bien visto, Montes. Yo lo considero, yo lo hubiera hecho. Ujú. Cuando llega mi papá, me comenta todo esto, que le viene el banco, que estaba bien estresado, que él ya quería estar en paz, que ya no se sentía a gusto, que le había dado un infarto y estuvo hospitalizado. Y le digo, ¿por qué no me dijiste? Y me dice, no, pues es que pues él quería hacerse el fuerte, ¿no? Entonces, eh, tenía lo de la pensión, tenía muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando se viene, le dije, ¿sabes qué, papá? Pues aquí quiero eh, que pues las cosas se van a hacer diferente. No es que yo ya quiero poner tierra de por medio, yo quiero estar tranquilo, voy a trabajar con esta persona, ya me acuerdo que fue un sábado y el lunes se presentaba, yo lo llevé a presentarse a trabajar, efectivamente fueron oficinas, estaba en el área de cobranza, le pagaban bien porque fue una chica muy agradecida con mi papá, que tengo muy buenos recuerdos de ella. Lo fui, le dije, ¿sabes qué? Mi papá va a estar viviendo conmigo, yo soy responsable de mi papá. Mi papá ya no podía trabajar, manejar. ¿Por qué? Porque después de los 60 años ya no te expiden una licencia porque ya era persona grande. Entonces yo lo que hacía es que lo iba a dejar y lo traía, ¿sí? Y aparte yo le preparaba comida a mi esposo y a mi papá, su lonche para que los llevaba yo, iba por ellos, los traía, aparte de los hijos, el otro hijo en la adolescencia, la casa, o sea, y yo dije, no importa, no importa, yo amo a mi papá. Y yo veía más estresado a mi papá cuando empezó a pasar todo esto y le digo, ¿qué pasa, papá? Bueno, no les voy a mentir, su teléfono tenía 80 llamadas en un día, 80 llamadas. Y le dije, cambia de celular. Por favor, papá, cambia de celular. Y así lo hizo, me hizo caso. Y, a lo que voy es de que también entiendan que cuando crecen se vuelven necios, ¿sí? Y yo le dije a mi papá, mira, papá, yo no voy a estar haciendo corajes contigo, ¿sí? No voy a hacer corajes contigo, ¿por qué? Porque yo ya no tengo por qué hacer corajes, ¿sí? Quiero que te pongas las pilas, ¿no? Y no, que sí, que no sé qué. Yo le renté una casa que estaba cerca de mi casa, a un ladito de mi casa, porque yo siempre quise que él tuviera su propia independencia, ¿sí? Porque pues ahí no es lo mismo llegar a una casa y pues pedir permiso por mi papá. Dije no. Entonces esa casa la pagaba mi esposo, porque yo ya no trabajaba. Entonces mi papá vivía allá, lavaba, o sea, todo, o sea, como si estuviera él solito, ¿no? Entonces yo nada más en las mañanas ya nos íbamos, regresaba y hacía, y comía con nosotros, cenaba con nosotros, desayunaba con nosotros, y era algo que a mí me apasionaba, me gustaba, lo disfrutaba, porque yo veía a mi papá y yo decía, es mío, es para mí, lo estoy disfrutando yo, ¿no? Era algo muy hermoso para mí. Entonces, pasa esta situación y pues una vez no llega mi papá. No, y yo como loca dije, Dios mío, y digo, no llega porque me dice él, voy a ir a Cuernavaca o sea, era necio y agarraba el carro, porque ahorita lo entiendo que él no quería sentirse inservible. Toda su vida manejó y ahorita digo, ok, y le decía, ok, ve, ok, disfruto, o sea, ahorita que tengo yo esta edad, lo entiendo, pero ese día se fue y yo llámele y llame y no me contestaba. Y yo bien enojada, ¿no? Hasta que llega el otro día y que le digo, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando? No, pues es que no pude llegar, o sea, me echó digo, yo creo que uno de mamá intuye muchas cosas, yo lo intuyo en la mirada cuando una persona miente, ¿no? Y le digo, mira, papá, le digo, yo ya no puedo estar vigilándote. Ya eres una persona adulta. Quiero que me digas la verdad y no me andes mareando, ¿sí? Porque si tú no estás llegando, ¿sí? O sea, ¿qué le digo a mis hijos? Es que no llegó tu abuelo, no llegó tu papá, porque no le decían abuelo, le decían papá. Al rato mi hijo no va a llegar porque le estás enseñando eso.
Y al rato, pues mi hijo no me va a contestar el teléfono porque tú se lo estás enseñando, ni mi esposo les está dando ese ejemplo, ni mi esposo. O sea, dime qué está pasando, ¿no? Y ya me dice, no, es que fui a ver a esta, no voy a decir el nombre, a esta mujer porque pues queremos otra vez regresar. Ay, no, le digo, ¿sabes qué, papá? Le digo, pues así no, no puedo, no puedo, ¿no? Y entonces me dice mi papá, no, pues sabes qué, pues yo me voy, porque pues por el hijo, ¿no? Un hijo que no se parecía ni a mi papá. Ajá, pero lo, él creía, él sentía que sí, ¿no? Y dije, ok, vamos. Y mi esposo me dijo, no hagas coraje, es el proceso de tu papá. Y luego, pues es que si lo estoy ayudando, lo están ayudando, trabajando, y está ganando su dinero y aparte su pensión para pagar deudas y todo esto, ¿no? Entonces dije, ok. Entonces me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir en un mes porque voy a buscar casa, voy a buscar... Está bien. Eh, pues ya me empezaba a hacerle de comer, ¿no? Porque yo decía, bueno, entonces que esta tipa se haga responsable y le haga su lunch, le haga, ¿no? Pero dije, ok, yo no la quiero en mi casa. No la quiero en mi casa, no la quiero ver. ¿Por qué? Porque yo, esos libros, esos libretas que mi papá tenía, a mí me dolieron mucho porque vi todas las injusticias que mi papá recibió, golpes, maltratos, infecciones. Ahí lo describe. Hay un parte médico. Eh, suplicios, uh-huh, acosos. Uh-huh. Mi papá lo vivió, acoso de la mamá de esta muchacha. Querían sacarle más dinero, ahora para la mujer, para la mamá, ¿no? Para la mamá creo que tenía la edad de mi papá. Entonces, yo me doy cuenta, empiezo a ver toda la información que tenía, todo lo que traía mi papá, y yo dije, no, tengo que hacer algo. Uy, entonces, de verdad que los huevos no son al gusto. Tienes que tomar al toro por los cuernos. Y tú no sabes de qué manera tienes que honrar a tu papá. No lo sabes. Antes de que se fuera mi papá, me acuerdo que yo estaba en casa, mi hija en la secundaria y mi hijo en la prepa. Mi esposo estaba trabajando y mi papá pues había ido a trabajar. Pero ya había eso, ¿no? De que se iba a ir y yo decía, no es que yo te quiero cuidar, ya no quiero que te maltraten, ya no quiero que te humillen, que te pisoteen. Entonces era algo así que me dolía a mí y él no entendía, era muy necio, ¿no? Entonces me hablan por teléfono y me dicen, ¿eres Margarita Montes? Y digo, sí. ¿En qué porque yo di todos mis datos en la empresa porque era una persona mayor, entonces yo me hago responsable, yo esto y yo lo otro, ¿no? Y me hablan y le digo, sí, ¿qué pasó? ¿Puedes venir? Es que tu papá tuvo un accidente.